Tres cosas importantes tenemos que entender cuando no comprendemos la providencia de Dios. Muchas veces Dios nos pide cosas que para nosotros aparentemente son ilógicas y no tienen sentido. Elías era un hombre que estaba pasando la crisis que estaba enfrentando una nación toda después de tantos años sin llover. Y en medio de esta adversidad, el Señor le pide a Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8, le dice: vino luego palabra de Jehová diciéndole: levántate y vete a Sarepta de Sidón, mora allí, y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías estaba saliendo del lugar donde él estaba para ir a otra ciudad, para ser sustentado. Pero lo interesante del texto bíblico es que el texto bíblico señala que cuando Elías obedece la voz de Dios y llega hasta la casa de esta mujer, le dice: te ruego que me des agua y un vaso para beberla. Cuando la mujer se está dirigiendo a buscar el agua, Elías le dice: hey, espera, también quiero que por favor no solamente me traigas agua, sino un bocado de pan. Y él le dice: Señor, vive Jehová. En otras palabras, te estoy jurando por Jehová que no tengo más que solo un puñado de harina en mi mano, en mi tinaja allí, y un poco de aceite para preparar para mí y para mi hijo, para dejarnos morir. Pero el profeta del Señor, mirando a esta mujer, le pide que vaya, que prepare y que le traiga a él primero. La primera lección que me gustaría marcar en nuestras mentes es que Elías está obedeciendo la voz del Señor. Y aun cuando Dios le está pidiendo algo aparentemente ilógico, Elías está avanzando en el plan de la dirección que el Señor le había marcado. Porque, queridos, el primer punto para nosotros aprender a recibir la bendición de Dios es la obediencia. Sin obediencia, difícilmente el Señor puede hacer milagros extraordinarios en nuestras vidas. Entonces Dios quería hacer un milagro extraordinario para la vida de Elías, pero también para esta mujer. Y para hacer ese milagro extraordinario, el primer punto que tenemos que entender es la importancia de obedecer a Dios. No para salvarnos porque somos salvos por gracia, pero las bendiciones de Dios se reciben como consecuencia de nuestra obediencia. No hay cosa más linda para experimentar las bendiciones de Dios en esta vida que obedecer. El texto bíblico señala, en versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. La segunda lección que me gustaría destacar: qué interesante, una mujer está hambrienta. Lo mínimo que se espera del profeta es que sea empático y diga: Señor, no puedes llevarme a un hogar, a una casa, a un lugar donde por lo menos la economía esté mejor. Pero Jesús, Dios, de manera intencional, lleva al profeta Elías a ese lugar, justo donde hay escasez, justo donde hay necesidad, justo donde no hay comida, para que Elías se torne en una bendición. Solo que Elías dice: tráeme a mí primero, porque Elías representaba en ese lugar a Jehová, porque Elías representaba en ese lugar a Dios, porque Elías representaba en ese lugar al propio Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos que entender que antes de recibir la bendición de Dios, tenemos que ir primeramente a Dios, tenemos que entregarnos a Jesús, tenemos que buscar a Jesús, tenemos que conectarnos con Jesús, tenemos que misturarnos con Jesús. Necesitamos aprender a depender de Jesús y entregarle todo, que nuestro todo es nada, para que el Señor haga milagros extraordinarios. Con la porción que esta mujer tenía, ella solo podía preparar una comida más para quedarse el resto de los meses y los años. Obviamente en ese tiempo no iba a poder vivir ni subsistir sin comida, sin nada. Pero me llama poderosamente la atención que el texto bíblico señala que ella sí lo hizo. La mujer finalmente, escuchando lo que el profeta Elías le pide, obedece lo que le pide el profeta Elías, y habiendo obedecido se torna su vida en una bendición. Porque aquí viene la mejor lección que tenemos que entender nosotros hoy para nuestra vida individual y personal. La Escritura dice: entonces ella se fue
e hizo como le dijo Elías. Hacer, acción, obediencia. Aprendamos a obedecer la voluntad de Dios muchas veces, aunque no entendamos. Aprendamos a hacer lo que Dios manda, aunque sea ilógico, aunque sea irrazonable, aunque muchas veces no tenga coherencia. Aunque muchas veces no tenga coherencia. Esto es incoherente. El joven está hambriento. Su mamá tiene solamente un bocado de pan para ella y para su joven. Y el hogar y la familia siempre es primero. La familia, todo empieza por el hogar. Lo natural, la ley natural, es que ella preparase primeramente para su hijo. Eso era lo natural. Pero Jesús le estaba pidiendo, Jehová le estaba pidiendo algo más allá. Jehová le estaba pidiendo que le llevase primeramente al profeta. Tus emociones, tus sentimientos, tu vida, tus fracasos, tu pasado, tus proyectos de vida, tus deudas, tus temores, se las ha entregado primeramente a Jehová. Tu salud se las ha entregado primeramente al Señor. Tus decisiones, esa decisión que tienes que tomar en este nuevo año y no sabes qué hacer, ya consultaste con Jehová. Ya fuiste primeramente a Jehová. Ya le entregaste tu corazón al Señor. Ya te consagraste a Jehová de manera total. Ya obedeciste lo que el Señor te pidió. Porque el problema es que tristemente los seres humanos queremos recibir las bendiciones de Dios sin obedecer a Dios. Queremos lo bueno de Dios, pero sin Dios. Queremos lo que Dios o los beneficios que Dios nos puede dar sin Dios. Me llama y me cautiva poderosamente la atención. El texto bíblico dice, versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra de Jehová había dicho por Elías. Y cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple. Ella debía obedecer. Llevó para el profeta lo que tenía que llevar y el Señor le dio su bendición. Y yo no estoy hablando aquí de diezmo, tampoco estoy hablando de ofrendas. Eso tendrá su lugar y tiene su espacio. Estoy hablando de obediencia de vida. Estoy hablando de fe. Llevar y entregar lo único que tienes sin saber del mañana, pero hacerlo porque el Señor te lo pidió, a eso se le denomina fe. Cuando tengas que tomar decisiones y no sepas qué hacer, aprende a moverte por fe. Cuando en el hogar las cosas se compliquen, aprende a moverte por fe. Cuando en la universidad la vida se torne fuerte, aprende a moverte por fe. Cuando en el trabajo las cosas se te compliquen, aprende a moverte por fe. Cuando la crisis golpee tu vida, aprende a avanzar por fe. Quedé preocupado cuando miré a aquel hombre exigiéndole a esta mujer que le lleve primeramente a él. Nunca lo entendí. Hasta que entendí que Elías era un representante de Dios. Y que cuando ella llevaba para Elías, en realidad ella no estaba obedeciendo a Elías, estaba obedeciendo al Señor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a obedecer al Señor, cuando nosotros aprendemos a obedecerlo a Él, cuando nosotros aprendemos a darle primer lugar a Dios, cuando nosotros aprendemos a hacer lo que Jesús nos pide que hagamos, no interesa lo que el Señor te esté pidiendo, ten la certeza, la convicción, la seguridad de que en el nombre de Jesús, lo que Jesús te pide, lo que Jesús te dijo, es verdad. Queridos, no demoremos más en entregar nuestras vidas a Jesús. Cuando yo hablo de entregar nuestras vidas a Jesús, no me estoy refiriendo a decirle acepto a Jesús y me bauticé. Eso todos tenemos que hacerlo, y inclusive ya la mayoría lo han hecho en este mundo. Entregar tu vida a Jesús significa creerle a Jesús. Creerle a Jesús. Un hombre estaba por tomar la decisión de colocar a su hija en una X universidad. Y estaba con la duda del tema de religiones.
La universidad donde él estaba procurando colocar a su hija era una universidad cristiana, con principios cristianos. Pero su hija quería estudiar en una universidad sin principios cristianos. Y estaba en este dilema. De pronto él consultó al Señor, consultó a Dios. Y se encontró con una frase de Martín Lutero. Entonces Martín Lutero decía que en los lugares donde no se lee la palabra del Señor, en los lugares donde no se estudia la Biblia, esas instituciones finalmente terminan corrompiéndose. Y Lutero decía así: nunca aconsejaría yo enviar a nuestros hijos o enviar a sus hijos a universidades donde no se abra la palabra del Señor. Y aquel hombre quedó perplejo, porque él estaba orando, pidiendo al Señor una señal. Y el Señor le dio una señal a través de la inspiración de este grande hombre, Martín Lutero. Finalmente, él intentó y oró con mucha oración de convencer a su hija para llevarla a esta institución con principios cristianos. Pero finalmente no fue posible. Y mientras él intentaba, no logró convencerla y finalmente tuvo que colocarla donde ella quería, pues tenía que respetar al final la decisión de su hija. Solo que pasaron 2 años y entrando ella a su 5º ciclo de estudios, este hombre que tanto trabajaba y estaba tan ocupado trabajando para pagar también sus estudios y ayudarla, se da cuenta que su hija está un poco mal. Finalmente terminan llevándola al psicólogo y el psicólogo la deriva al psiquiatra. Y aquella muchacha se había sumergido, sin que sus padres se dieran cuenta, en el consumo no solo del alcohol, sino de las drogas. Entonces, aquel hombre empezó a cuestionarse. Se golpeó y se golpeaba su pecho y me decía: ¿por qué no obedecí la voz de Dios cuando la voz de Dios era clara? Finalmente él tomó una decisión. Sacó a su hija de esa universidad, la puso en un centro de rehabilitación, empezó a hacer un programa para que ella se restaure. Y ahí finalmente la cambió de institución. Pero el costo fue más alto. El costo de tiempo, el costo de dinero, el costo de salud. Cuando el Señor te da una convicción, y esa convicción es cuestionada por la sensibilidad, inclusive de tus hijos, que es lo que más amas en este mundo, ten cuidado. Porque muchas veces se nos hace más fácil obedecer la voz del hombre, aunque necesariamente la voz del hombre no sea mala, que obedecer la voz de Dios. Porque es que se vuelve difícil muchas veces tomar decisiones cuando tal vez la voz del Espíritu Santo te dice una cosa, la voz del esposo te dice otra cosa, la voz del hijo te dice otra cosa, y tú quedas perplejo y no sabes qué decisión tomar. Si algún día te toca escoger entre tu hija, entre tu hijo, entre tu esposo, entre tu esposa, entre tu papá, entre tu mamá, y no sabes qué decisión tomar, escoge la voz de Dios. Aunque muchas veces la voz de Dios no esté respaldada por mamá, ni por papá, ni por la esposa, ni por el hijo, etc. Pero si queremos vivir una vida bendecida, aprendamos en el nombre de Jesús a obedecer la voz de Dios. Queridos, nos vemos en una próxima oportunidad. Te envío un fuerte abrazo. Si este mensaje te hizo bien, compártelo con alguna persona que tal vez necesite escucharlo. Que Dios te bendiga. Y ahí donde estás, vamos a hablar con Dios. Señor Jesús, hay tanta gente en este mundo intentando tomar decisiones y no sabe qué decisión tomar. Ayúdanos para que la primera decisión que tomemos en esta vida sea servirte, obedecerte y andar en los caminos del Señor. Bendícenos para obedecer tu voz y permite que en el nombre de Jesús podamos cosechar las bendiciones de nuestra obediencia. Oramos en Jesús.